México, buenas tardes España. Soy el doctor Anselmo Flores Andrade y sean todos bienvenidos a esta sesión organizada por la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria, AIDU, a cuya presidenta, la doctora Alicia Rivera Morales, le damos las gracias por darnos este espacio para hablar de un tema relevante. La sesión de hoy se titula La violencia escolar y para abordar el tema contamos con la presencia de una de las más respetadas especialistas en esta línea de investigación, la doctora Rosario Ortega Ruiz, a quien le damos las gracias por haber aceptado la invitación de estar con nosotros. Doctora Rosario, muchas gracias. Gracias a ti y a la Asociación de Docentes Universitarios por invitarme. Es un placer estar con todos vosotros. El currículum de la doctora Ortega Ruiz es extenso, que mencionarlo por completo nos llevaría la mitad del tiempo del que disponemos para poder dar cuenta de sus contribuciones en esta materia, por lo que solo voy a leer una semblanza curricular. La doctora Rosario Ortega Ruiz es catedrática de Psicología Evolutiva y de la Educación en la Universidad de Córdoba, España, y profesora visitante en la Universidad de Greenwich, en Londres, Inglaterra. La doctora Ortega Ruiz es miembro fundador del Observatorio Internacional de la Violencia Escolar, responsable del Laboratorio de Convivencia y Prevención de la Violencia Escolar e investigadora principal del proyecto Europa 2038, La Voz de la Juventud, Unión Europea, Programas Ciudadanos. La doctora Ortega Ruiz, ha sido directora del programa de doctorado de Psicología Aplicada, directora del Departamento de Psicología y también directora del Departamento de Educación de la Universidad de Córdoba. La doctora Rosario Ortega Ruiz es autora de más de 100 artículos académicos publicados en revistas especializadas como la Aggressive Behavior Psychology, British Journal of Educational Psychology, Computer and Human Behavior, Psych-Team Psychology, Society and Education y Frontier, entre otras. Asimismo, es autora de innumerables obras, entre las que destacan Agresividad Injustificada, Bullying y Violencia Escolar, Convivencia y Ciberviolencia, Malos Tratos entre Escolares, de la investigación a la intervención, y en coautoría podemos mencionar solo algunos muy, muy breves: Convivencia Escolar, Violencia Escolar, Estrategias de Prevención, Construir la Convivencia, Conflictividad y Violencia en la Escuela, Violencia Escolar, Mito o Realidad, Acoso Escolar, Ciberacoso y Discriminación, entre otros. Como pueden ver, la doctora Rosario tiene una amplia experiencia en la materia. Por tanto, estamos muy honrados de tenerla con nosotros y vamos a comenzar con nuestra conversación con la doctora Ruiz. Comenzamos. Doctora Ortega Ruiz, desde hace tiempo, en países muy disímiles como México, China, Estados Unidos, India, España y Alemania, es muy frecuente conocer situaciones de violencia escolar. El tema no es nuevo. Desde la década de los 90 se ha estudiado de manera sistemática este fenómeno y usted ha sido una de las pioneras en esas contribuciones. Lo que deseo destacar de este fenómeno de violencia escolar es que se ha intensificado, pues de acuerdo con la UNICEF o la ONG International Bullying Sin Fronteras para América, Europa, Asia, Oceanía y África, con el informe del año pasado, se señala que 6 de cada 10 niños sufren todos los días algún tipo de acoso y ciberacoso. En México son 7 de cada 10. Doctora Ortega Ruiz, ¿cuáles son las claves para entender la violencia escolar que estamos observando actualmente? La escuchamos, doctora. Bueno, es un tema muy amplio, ¿no? Y efectivamente se tiende a
acentuar que se ha incrementado la presencia de la violencia escolar. Sin embargo, esa sería una respuesta un poco simple, ¿no? Lo que se ha incrementado, entiendo que afortunadamente, es la visibilidad y el repudio, la respuesta de la sociedad ante un hecho, el de la violencia escolar y juvenil, que sin ser más prevalente que otras formas de violencia, es particularmente execrable porque en la escuela y en los años de la socialización y de la educación, la sociedad espera que los futuros ciudadanos se formen, construyan su pensamiento, construyan sus valores, construyan su personalidad al servicio de la paz, al servicio de un mundo mejor. Y esto es lo que preocupa mucho, porque en la medida en que en la escuela se tolere y se permita y divaguemos, que a veces creo que divagamos un poco sobre si hay más, si hay menos, hay un nivel de malos tratos y violencia escolar suficientemente grande como para que nos preocupemos, sin que ello, a mi modo de ver, deba significar que estemos en un momento de urgencia o de agudeza sobre la presencia de la violencia en las escuelas. Pero claro, para decir esto, es que en realidad inmediatamente hay que irse a considerar qué es la violencia escolar y cuáles son sus claves. Y tú has dicho sus claves, yo puedo decir también sus raíces y sus formatos, ¿no? Y en este sentido, hay asuntos que recordar, como que las sociedades están siendo violentas y que la escuela normalmente es un lugar donde la sociedad penetra. Y las formas de violencia que están actualmente presentes en la sociedad son las formas que penetran en la escuela. Otra cosa es que nos planteemos de una manera un poco más antropológica todavía, que creo que ya es un debate que no está muy presente, ni quizás sea conveniente que esté, sobre si el ser humano es violento en general. Y eso es un tema que yo creo que es particularmente interesante y que ahí sí que hay que encontrar las claves. Yo voy a afirmar que el ser humano no es violento. El ser humano está dotado de competencia social para sobrevivir. Y dentro de esa competencia social para sobrevivir, la agresividad, que no confundo con la violencia, sino la agresividad, es una competencia que hay que educar, que hay que modular, que hay que socializar. En donde creo que estamos fallando es primero, en la no consideración de que los impulsos agresivos y las respuestas agresivas y la agresividad proactiva y reactiva debe ser socializada, debe ser remodelada. O dicho para terminar, que la escuela debe ocuparse de realizar una socialización de los propios impulsos agresivos que todos los individuos tienen, hasta conseguir unas formas de comunicación, unas formas de defensa de los intereses, unas formas de conducta que no impliquen violencia. Desde ya separo o distingo agresividad. En medio estaría la conducta agresiva, la agresividad se manifiesta por conducta agresiva, y violencia.
y si me preguntas un poco qué considero que es violencia, la violencia es un uso injustificado, inmoral y cruel de, bueno, de la potencia de la agresividad. Hay un uso no cruel, por ejemplo, cuando somos asertivos, cuando somos seguros de nosotros mismos, cuando luchamos por lo que nos pertenece, estamos siendo asertivos y posiblemente estamos usando esa misma competencia, la competencia de reafirmarse socialmente. En fin, esto nos lleva a distintos matices, pero era mi punto de vista. Muy acertado y muy lo que nos comenta doctora Ortega Ruiz, porque efectivamente a veces los miembros de la comunidad escolar llegan a confundir esto de agresividad con lo que es la violencia. Y también hay un cierto debate, doctora, en donde se hace la pregunta, y usted lo acaba de comentar también muy bien, en donde si la escuela es productora de violencia por sí misma o la escuela es caja de resonancia de lo que sucede fuera de ella. Y por lo que creo que le entendí, creo que es ambas. ¿Es esto cierto, doctor? Ambas, pero claro, es que también la propia institución escolar, la institución escolar, igual que la institución de la salud, son las grandes instituciones del mundo desarrollado. Quiero decir que hemos progresado en civilización en la medida en que hemos hecho dos cosas. Unas, controlar la violencia, y ahí debo decir que tampoco opino que haya ahora más violencia que había hace unos años, lo estamos controlando a través, bueno, de los grandes principios éticos, morales, del intento de reparto de la riqueza, del intento de crear sociedades del bienestar, etcétera. Es decir, en la sociedad hay una cierta tendencia antropológica y en eso yo creo que Latinoamérica es bastante sensible y me gustan mucho los intelectuales latinoamericanos porque siempre son sensibles a los grandes fenómenos civilizatorios, ¿no? Esa lucha por la civilización, esa lucha por la mejora, por la justicia, el respeto a la vida, etcétera, estos son los grandes principios civilizatorios. Pero desgraciadamente, junto a esos, están otras tendencias que cuajan en los sistemas económicos, sociales y políticos que de alguna manera perpetúan, aseguran la desigualdad, el desamor, la inmoralidad, la injusticia, la prevalencia o la prepotencia de unos sobre otros, etcétera. En ese mundo, digamos, un poco dicotómico, el balance de momento no es el peor, ha habido periodos peores en términos de violencia, ¿no? Lo que sí es cierto es que al nivel de civilización que estamos, al nivel de tecnología que estamos, es absolutamente casi anacrónico que nos preguntemos que por qué la violencia en las escuelas. Porque las escuelas son una parte más de una estructura social que es violenta, que es estructuralmente violenta. Es decir, al niño no se le está tratando con el respeto, con el cuidado, con los valores que se necesitan, ¿no? Y bien, doctora, y al rato regresamos a este punto de hasta dónde la propia estructura de la escuela resulta violenta. Y me gustaría, para avanzar en esta lógica de su argumentación, doctora, al hablar de violencia escolar, frecuentemente la asociamos con una de sus manifestaciones, que es el bullying, que se ha traducido como acoso escolar o violencia entre pares o iguales. Usted, doctora Ortega Ruiz, ha comentado, y corríjame si me equivoco, usted ha comentado en otros foros, el bullying es una enfermedad social. Y yo le quisiera preguntar, ¿cómo contrajimos esa enfermedad? ¿Cómo y cuándo nos infectamos? Del bullying se pueden decir muchas cosas. La primera que se me ocurre en términos de
de lo que antes estábamos tratando de ver como elementos de la sociedad que son importantes. Uno, es un fenómeno que se descubre en los países ricos. Se descubre en los países ricos, ¿por qué? Porque se ha llegado ya a un momento en que la escuela en sí misma no era violenta, sino que la escuela empieza a aspirar a ser democrática, a ser positiva, etc. Y entonces se descubre que aunque hay todo ese intento de mejora, en realidad los niños entre sí también son agresivos los unos hacia los otros. Incluso empieza a sorprender hasta qué punto unos niños son agresivos hacia los otros. Y se descubre, con perdón, se descubre el Mediterráneo. Es decir, de golpe se descubre que los niños agrupados atacan a uno que es más débil, o que se ponen de acuerdo en saltarse las normas y agredir cuando está prohibido, burlarse, ridiculizar, abusar, de ahí la palabra abuso, ¿no? Abusar del débil, ¿no? ¿Por qué sucede esto en los países ricos? Pues sucede porque ya se ha llegado a un nivel suficiente digamos, de bienestar como para que esto conmueva a la sociedad. Yo recuerdo, yo he hecho investigaciones en países del área latinoamericana, sobre todo, pero tengo colegas que lo han hecho en países africanos, etcétera, y nos encontrábamos que la sociedad no tenía conciencia de que existía el bullying. ¿Por qué? Pues porque es una violencia relativamente sofisticada, bastante especial, y comparado con que en una escuela, todavía recuerdo algunas escuelas latinoamericanas, ¿no? En una escuela puede suceder un asesinato con una cierta frecuencia de una vez al mes o 2 veces al mes, pues el bullying, es decir, insultar o hostigar o ridiculizar a un niño como que parece poco. Es decir, la medida de la violencia también tiene que ver con la percepción y con la percepción social, ¿no? En la medida en que todos los países sí que están avanzando, la escuela está intentando, hay exigencias de que la escuela sea mejor, cada vez repugna más el que haya agresividad injustificada y violencia de unos a otros, ¿no? Pero yo creo que es muy importante darse cuenta de que esto ya está en la sociedad, también en los adultos. Y que los adultos, cuando de verdad queremos prevenir la violencia escolar, debemos asumir que es una experiencia que tenemos en nuestra propia sociedad, que los niños no son más crueles que nosotros, que los niños son, digámoslo así, un poquito más salvajes en el sentido de que están menos socializados, menos pulidos, ¿no? Pero la agresión injustificada y cruel y, por supuesto, inmoral existe en toda la estructura de la sociedad y hay que luchar contra eso. Pero yo tengo la impresión de que avanzamos, no tengo la impresión de que vayamos, que cada vez somos más conscientes, por ejemplo, de la importancia de la violencia de género. Hace 30 años, incluso 15, que una mujer fuera, digamos, acosada, abusada, no se le daba, en alguna sociedad no se le daba tanta importancia. Ahora la sociedad está diciendo basta. Bueno, pues con el bullying pasa parecido. La sociedad está diciendo basta. Y se está empezando a considerar que es un indicador digamos, de mala calidad de la educación cuando permitimos que unos niños, por sus características psicológicas, por una cierta debilidad o por su mayor timidez, sean abusados en términos de insulto, en términos de hostigamiento, en términos de agresión física por otros que simplemente adoptan el papel de preponderante, el papel de tener el poder. Pero si miramos un poquito a la sociedad, es lo que pasa en la sociedad. En la sociedad pasa que algunos tienen el poder y a veces tienen un poder injusto e injustificado. Es decir,
Cuando yo decía que, el bullying o el acoso es una enfermedad social, me refería a esto, a que está entre nosotros y que depende de cómo lo miremos y de la energía, el entusiasmo, el dinero y el nivel de calidad docente que le pongamos a las aulas, esto se va afrontando, se puede afrontar. Sí, doctora, tiene toda la razón. Y usted en varios de sus libros, varias de sus contribuciones, de sus artículos científicos, ha abundado mucho en estos factores de riesgo, factores de prevención. Incluso usted ha abundado mucho en cuáles son las características, el perfil de estos tres actores del bullying, e inclusive ha abundado bastante en lo que usted ha señalado, la ley del silencio y la ley del dominio de sumisión, esto en relación a la violencia entre pares. Y yo le quiero preguntar, y con esa otra manifestación de violencia que es docente-alumno y alumno-docente, ¿qué variables influyen en esas expresiones de violencia, doctora? Mientras que la violencia entre iguales, es decir, el bullying, y en este sentido que nosotros hayamos avanzado bastante en la caracterización de los perfiles, del perfil de la víctima, del perfil del agresor, del perfil del espectador, de la importancia de la participación activa contra la violencia por parte de los espectadores, es decir, el análisis más minucioso del microsistema de los iguales y, por tanto, lo que hoy sabemos con más detalle sobre cómo funciona la violencia interpersonal entre los iguales, es decir, el bullying, no debe eliminar, no debe evitar que sepamos que esta violencia es cruel, pero esta violencia tiene unas raíces en la inmadurez de los niños y de las niñas, que tienen que ir aprendiendo el proceso social. Otra cosa, entiendo que estructuralmente diferente, es la violencia que los adultos, y estoy refiriéndome ahora a docentes, directores de centro, autoridades educativas, etcétera, ejercen sobre el colectivo de los más débiles. Es tremenda, a mi modo de ver, es aún más perversa. ¿Por qué? Porque los adultos tenemos la obligación moral de educar, ayudar, contribuir al desarrollo y el aprendizaje de los niños, ¿no? Pero cuando el adulto es un agresor, cuando el adulto es un abusador, que va desde ser un abusador, que a veces ocurre desgraciadamente, como el tema del abuso sexual y de la pedofilia, por poner ejemplos institucionales muy problemáticos y que quizás sería extenderse demasiado ahora, cuando es el adulto el que pervierte su función y asume ser tiránico, autoritario, cruel, asume la ridiculización, el desamor, el desprecio hacia unos niños que son más débiles, que están por educar, que necesitan amor, que necesitan cuidado, es totalmente perverso. Yo a esa violencia le doy, digamos, un mayor reproche moral. Y desgraciadamente, en las escuelas y sobre todo en algunas escuelas tradicionales y en otras bastante fanáticas o muy ideologizadas o así, resulta que se ha pervertido, en algunos casos se ha pervertido, se ha considerado educar cuando era reprimir, se ha considerado instruir cuando era someter a tiranías. Con esto no quiero decir que un problema sea más grande que otro, los dos son graves problemas, pero uno tiene mayor y peor calificación moral que el otro, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, doctora Rosario. Inclusive tengo entendido que en esas épocas la violencia dentro de las escuelas estaba legitimada por todos los miembros de la comunidad
y una de sus características era eh, lastimar al cuerpo, dañar al cuerpo a través de los castigos, además de la violencia psicológica. Y en ese sentido, doctora Rosario, la pregunta que en mi opinión podríamos hacer con base en lo que dice es cómo impacta la violencia escolar a los estudiantes. Es decir, parece ser que todavía no nos queda claro, tan es porque se sigue repitiendo, como que no nos queda claro cuál es el impacto, vamos a El, decirlo así, individual y hasta social de la violencia escolar. el impacto de la violencia es tremendo, es muy grande, porque hay, además de un impacto más o menos directo que se puede visualizar, por ejemplo, un niño maltratado tanto por sus adultos, su familia, por la sociedad, como el maltratado por sus compañeros, es un niño que sufre y sufre mucho. Y ese sufrimiento se transforma en culpa. Y esa culpa debilita tremendamente psicológicamente al chico o a la chica víctima, que se vuelve inseguro, que tiene muchas posibilidades de en un futuro convertirse en un ser inmaduro, neurótico o con cualquier otro trastorno. Es decir, hay un efecto individual directo, ¿vale? También en eso tenemos estudios retrospectivos muy importantes, ¿no? Que señalan que hay una tendencia a que haya estos efectos devastadores. Pero hay un efecto difuso que es también muy importante, y es que la violencia desacredita la ética que debe presidir eh, la educación en general. Es decir, el hecho de que exista violencia, focos de violencia, desacredita la autoridad moral de una escuela, porque los niños ya no van seguros allí. Y no van seguros ni los que son víctimas, pero tampoco los que son agresores, en el siguiente sentido. El agresor, cuando la estructura social de la escuela, la autoridad de la escuela no lo detiene, no le pone límites, retroalimenta su creencia de que él es impune y de que él sí que otros no pueden permitirse hacer ciertas cosas, pero él puede permitirse romper las normas. No olvidemos que vivimos en un mundo de normas, donde cuando uno llega a la escuela le dicen esto se hace, esto no se hace. O cuando llega el profesor, antes se decía cuando llega el profesor, los alumnos se levantan. Ahora ya esa norma, algunas veces, pues ya no vale, pero no se practica, pero se practica, al profesor se le habla con respeto, hay que hacer lo que te orientan, hay que ser respetuoso con los demás. Bien, cuando existe la violencia, todo eso se desvanece como un castillo de naipes, porque no se puede mantener la autoridad moral, porque la escuela no tiene, digamos, autoridad para decir lo que se hace y lo que no se hace, ¿no? Es por tanto que se produce lo que yo llamo el efecto sobre la convivencia, el impacto sobre toda la convivencia, sobre el sistema de normas, sobre el sistema de popularidad, sobre el sistema de valores, sobre lo que es relevante y lo que no es. Produce muchísima inseguridad y es evidentemente pues es como una especie de virus que penetra en el tejido de la sociedad y que pervierte las expectativas sociales. Sí, efectivamente, doctora, y usted ahora lo que ha escrito un libro muy que yo recomendaría a todos los docentes que nos escuchan y nos van a escuchar sobre acoso sexual, es violencia escolar. Y en ese libro usted, que es, insisto, yo recomendaría para que lo leyeran todos los maestros, docentes que nos están escuchando y van a escuchar. Ahí usted comenta algunas de los programas de intervención para prevenir y atender los problemas de violencia escolar. Como usted sabe, casi todos los países, unos más, unos menos, han diseñado, implementado un sinnúmero de programas. La pregunta que le quiero hacer es que, en su opinión, ¿qué modelo de intervención recomendaría para responder a este fenómeno de la violencia escolar?
Nosotros llevamos una línea de programas de intervención, de programas que basada en un modelo que le llamamos es ecológico, es global y está basado en la vida de la escuela. Hay que el maestro, los maestros, los niños, los padres, todos tienen que participar en un nuevo frente. El frente que significaría esta escuela va a respetar a sus miembros y va a aprender a ser respetuosa socialmente y moralmente. A partir de ahí, los programas específicos, como por ejemplo trabajar directamente con las víctimas para aumentar su autoestima, su seguridad personal, para ser capaces de que la víctima sea capaz de enfrentar una agresión, de pararla, de pedir ayuda, etcétera. Es decir, programas para ayudar a la víctima, programas para modificar la conducta de los agresores, programas para despertar al alumnado observador, para que el alumnado observador se convierta en un alumnado a favor de la comunicación, del diálogo y del respeto mutuo. Son programas específicos que se hacen en el marco de lo que nosotros llamamos construir la convivencia para mejorar la violencia, para prevenir la violencia. Es decir, ir construyendo un nuevo ecosistema de relaciones interpersonales, un nuevo modelo de comunicación del profesorado entre sí, del profesorado con las familias, del staff, del profesorado con los niños, en términos de respeto, en términos de aceptación y tolerancia a la diversidad, a que el niño débil no se sienta ridiculizado, el niño que cree que es menos destacado, menos listo, para que no haya esta ética digamos, de la violencia y se transforme en una ética de la convivencia. En este sentido, los latinos tenemos algo muy bueno y es que en nuestra cultura, en la cultura histórica, y esto es muy bonito porque esto lo sé lo sé como española porque conozco o he viajado mucho a Latinoamérica y me conozco la historia de España y Latinoamérica, ¿no? En este sentido, el momento de la conquista, aquellos momentos tan duros y tan difíciles por los cuales algunos mexicanos pues sienten que la madre patria no fue ni madre ni muy patria, allí también surgió al mismo tiempo una nueva idea, la idea de se puede ser indio, se puede ser negro, se puede ser mestizo, se puede ser alto, se puede ser bajo, pero todos, en aquella época era todos somos hijos de Dios, ¿no? Pero todos somos iguales. Esto es muy bonito porque la cultura de la convivencia es una aproximación global a la comunidad educativa. Bien, eso está en nuestra historia latinoamericana, ¿eh? Y no está en otras culturas. En otras culturas se ha atacado la agresión por otras razones. Creo que el origen de la convivencia está en que se trata de mejorar la red de relaciones interpersonales, la red y la justicia humana para que aparezca como muy disturbador la agresión injustificada, es decir, la violencia. Ahí tenemos como mucho camino, pero creo que en la medida en que nos volvamos hacia nuestra historia y la conversemos mucho y la digamos mucho, podemos encontrar claves de cómo hay que rechazar la prepotencia, hay que rechazar el desequilibrio, hay que rechazar, digamos, el abuso incluso institucional de unos hacia otros. Bueno, pues ese es el modelo, es un modelo que se va transformando, ¿Y con qué se alimenta la transformación? La transformación del modelo se alimenta con la investigación. Es decir, en los últimos 10 años nosotros nos estamos dedicando básicamente a investigar la forma en que se construye la sensibilidad moral, el respeto al otro, psicológicamente hablando, porque a fin de cuentas yo hago investigaciones psicológicas, ¿no? La forma en que se va construyendo el respeto al otro,
la forma en que se va construyendo la empatía, es que va construyendo el sentimiento de solidaridad. Es decir, esa respuesta positiva. Pero esa respuesta positiva no es que no la hayamos inventado, proviene de nuestras investigaciones. Las últimas investigaciones que hacemos ponen el acento en, digamos, la relación que hay entre la sensibilidad moral, el criterio moral y la conducta moral, la conducta ética, la conducta justa. Qué bien que comenta esto, doctora Rosario, porque en algunos actores de la comunidad escolar pueden o han centrado este término de convivencia escolar que se ha desarrollado ampliamente, o pueden entender o centrarse en cosas disímiles como la disciplina, ¿sí? O el clima escolar o el trabajo cooperativo. Y me parece muy pertinente esto que usted Muy ha... interesante. Uh-huh. Es muy interesante porque en el mundo anglosajón se ha utilizado mucho el concepto de disciplina y también el concepto de clima. Son conceptos que nosotros en la cultura latina venimos trabajando desde su raíz comunitaria, mientras que el mundo anglosajón la trabaja desde los principios de, bueno, la defensa, por ejemplo, que es interesante, el apoyo a la víctima, que también es muy interesante. Yo tengo la impresión de que nosotros lo vemos desde es necesario el acuerdo, es necesario el pacto, es necesario los ingleses le llaman el engage, el engancharse, el sentir que la escuela es mi casa, la escuela es mi hogar, la escuela me quiere, yo pertenezco a mi escuela me da valor, ¿no? Creo que hay Efecti Efectivamente, doctora. Y en ese sentido, aquí me gustaría que si, ¿qué nos podría usted recomendar? ¿Cuál es el rol de las familias? Porque tal parece que todo el problema está en las instituciones, está en algo fuera. Pero ¿cuál sería aquí el rol de la familia para atacar esto de la violencia escolar? El rol de las familias es importantísimo. Cuando el niño va a la escuela, previamente lleva unos años ya en su casa y por la mañana cuando va ha pasado 14 o 15 horas con su padre, con su madre, con sus hermanos. Es decir, la familia es fundamental. Pero ¿qué pasa con la familia? Que la familia, los adultos de la familia, no están necesariamente instruidos. O volvemos al principio, los instruidos, es decir, los que han tenido oportunidad de educarse, los que tienen unas buenas condiciones económicas, los que tienen un buen tiempo para dedicarle a sus hijos, están en mejores circunstancias que los padres que no tienen trabajo, las madres que no han podido ir a la escuela, en las familias donde hay muchas bocas que alimentar, que decimos aquí, de todo esto. Es decir, la familia en sí mismo es el reflejo de la desigualdad social. Entonces, las familias pueden hacer mucho, mucho, mucho. Es más, son los que se deben mover cuando sienten que su hijo está siendo violentado, pero también las que deben moverse cuando sienten que es que su hijo es un prepotente y un agresor que va arrasando a los compañeros, ¿no? Ahí se mueven menos, ¿no? Pero la educación que previamente tienen la familia es determinante, por lo tanto, siempre llueve sobre mojado. Familias con gran sensibilidad educativa son agentes de cambio contra el bullying, porque van a la escuela, hablan con los profesores, toman conciencia, los profesores pueden explicarles. Desgraciadamente, la familia pobre, la familia que no tiene una escuela que la apoye, está en peores circunstancias. Son fundamentales, pero pero el bullying es un fenómeno escolar y es un fenómeno de iguales. Y doctora, en verdad valoramos mucho que nos vuelva a recordar este punto porque consideramos que la familia es la primera línea de contención para este fenómeno. Si la familia falla, bueno, nos queda la escuela, pero si los dos están fallando, eh, creo que poco podemos hacer para resolver este problema de la violencia escolar. Sobre todo, doctora, hay otro aspecto, usted por favor corríjame, el aspecto de modelaje, de ejemplo que debe de tener el docente, porque pueden
haber programas escolares, puede haber programas institucionales Clave, sobre cómo prevenir, pero absolutamente si no clave. hay modelaje, Absolutamente clave. Los países que están avanzando en educación son aquellos que han decidido políticamente que la educación es más importante que los puentes. En Finlandia, un maestro tarda más en formarse y se gasta más dinero el Estado en formar a un maestro que formar a un ingeniero. Solo los médicos tienen el mismo nivel. Es decir, una sociedad ¿eh? Es una sociedad justa cuando decide que a los maestros hay que enseñarles como lo más importante de su sociedad, porque son el ejemplo que hará que los niños y las niñas se socialicen de manera adecuada. No podemos seguir asumiendo o mirando para otro lado que la formación de los maestros no sea de la máxima calidad. Tiene que ser de la máxima calidad. Y la máxima calidad significa no solo palabras bonitas, significa dinero, significa invertir, significa que sean los mejores, los mejor preparados, los más motivados, los que tienen más ganas, los que se formen. Y una vez que tienen esas ganas y que están ya en esas universidades pedagógicas o en nuestro país, se sabe que es una sola universidad, no hay una universidad pedagógica independiente, pero esos tienen que tener el mérito y tienen que tener el valor y tienen que tener el apoyo social, porque un maestro es buen maestro cuando está bien formado y cuando tiene un pensamiento crítico y cuando tiene un pensamiento y cuando tiene un buen dominio instruccional, es decir, es buen profesor. No vale solo tener buen corazón, que es estupendo. El buen corazón parece que sale gratis, ¿no? No, hay que estar muy bien formado, hay que saber matemáticas, hay que saber historia, hay que ser culto, hay que hablar bien, hay que dirigirse de manera correcta a los niños. Y para eso hace falta ser un individuo social bien reconocido, que se nos quite de la cabeza que vamos a arreglar la escuela con un dólar, de ninguna manera. Esto vale dinero, en un mundo capitalista, claro, vale dinero, pero hay que invertir. Y así sale, y así la gente avanza, y avanza porque se forma la personalidad. Y la personalidad hay que formarla con una conciencia de la dignidad que nos acompaña, ¿no? Y la dignidad tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con el respeto, tiene que ver con estar seguro, tiene que ver con que nadie le hable a uno con desprecio, pero uno no puede hablarle a nadie con desprecio. Eso no se aprende en una lección ni en un cursillo pequeño. Eso es en el día a día de escuelas dignas, dignamente preparadas, dignamente. Yo he visto momentos en Latinoamérica, estoy pensando más bien en Centroamérica, que en una pequeña aula donde ahí había 80 niños y niñas con su sillita que la traían de su casita, así muy pequeñita, absolutamente agrupados, como si fuera un corralito de pequeños seres humanos, ¿no? La dignidad está en no pasar frío, en no pasar calor, en tener lo que se necesita. Y eso hay que pagarlo, y eso hay que reivindicarlo, porque las sí, buenas escuelas son muy útiles. suscribo completamente lo que ha comentado, doctora Rosario. Eh, ya nos quedan 8 minutos para terminar y quisiera así formularle dos últimas preguntas. La primera es, eh, el uso generalizado de los dispositivos electrónicos se ha extendido en los últimos años, doctora Rosario Ortega, eh, y se ha extendido un fenómeno que se le llama, el cual usted tiene varios libros de ciberbullying, o que algunos aquí le denominan violencia cibernética. ¿Qué estrategias recomienda para prevenir y atender esa modalidad de violencia? Pues creo que nosotros hemos hecho bastantes estudios hace ya algún tiempo tratando de encontrar las semejanzas y las diferencias entre el bullying y el ciberbullying
Y finalmente, esto fue hace como 10 años o así, nos queda a nosotros claro que la esencia del fenómeno bullying, que es el acoso, el maltrato injustificado, se repite en el ciberbullying. Que no toda violencia cibernética es ciberbullying, pero que en la conducta cibernética se localiza el ciberbullying. El ciberbullying tiene las mismas características, es un abuso injustificado, una agresión absolutamente fuera del respeto mutuo que la gente se merece. Digamos que los dispositivos digitales han venido y se van a quedar y está estupendo porque eso nos permite que ahora mismo tú y yo con el Atlántico de por medio podamos hablar y todas las personas que nos están escuchando. Pero al mismo tiempo, esta comunicación tiene que ser también sobre la base del respeto, sobre la base de la cordialidad. Es lo que estamos llamando nosotros la ciberconvivencia. Tenemos unos libros muy bonitos sobre ciberconvivencia, donde lo que nos planteamos es el reto para los docentes de avanzar en su digamos, motivación y en sus retos educativos para educar a los niños también en la conducta cibernética. La conducta cibernética en general que pasa por dos líneas. Una, saber manejarse correctamente para no ser objeto de abuso, dada la incompetencia que algunos tienen, pero también saber que a través de los dispositivos digitales se produce comunicación, se produce afecto, se producen vínculos y que estos están basados en lo mismo que está basado en la relación humana, en el respeto, en la cordialidad, en el aprendizaje mutuo, en la comunicación. Bien, lo que estamos proponiendo como ciberconvivencia es que el maestro no cierre los ojos al mundo digital, sino que sepa que encuentra a sus alumnos en el mundo digital. Es decir, que las redes sociales están no suplantando, pero sí han venido a ocupar un buen espacio de lo que son las redes sociales de iguales. Solamente que ahora se hace a través de dispositivos rápidos que comunican rápido. El lenguaje se está acortando, el lenguaje está transformándose. Se trata de que no se destruya. Se trata de que lo que se dice en las redes no sea destructivo, incoherente, soez, agresivo, sino que se eduque la forma en que se está en las redes, que se eduque la elección de la red, que sirva para comunicar, para que sea un punto de encuentro. Son bonitas las ideas de cómo llevarlo a la práctica y tenemos como bastante trabajo práctico para los maestros de cómo se construye la ciberconvivencia. Y lo cierto es que cuando la gente avanza, utiliza bien sus redes sociales y la gente que no avanza está empezando a tener algunos problemas mentales, porque si no, el mundo cibernético puede ser muy agresivo. Sí, sobre todo con los nuevos avances de la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, cómo está impactando en este ámbito que es el ámbito educativo o escolar. Sí, por ejemplo, el vídeo, que hace 20 años nos parecía que tenía pues alguna posibilidad educativa y tal, el TikTok no tiene ya ninguna posibilidad educativa. El TikTok es la destrucción de la comunicación, es la agresión directa a través de imágenes que para que tengan cada vez más impacto son cada vez más, a veces soeces, a veces es como vivir en un ecosistema donde hay insultos permanentemente, donde hay distopía, donde nadie escucha, donde nadie puede expresarse a un ritmo razonable, ¿no? Bien, los padres, los familias, los maestros tienen que conseguir que el uso de las redes sea paulatino, progresivo, no invada el resto del tiempo, porque uno de los efectos más negativos que tiene los dispositivos digitales es que le quitan el tiempo a los niños para cosas que son importantísimas, como es jugar con sus amigos, como es pasear con sus padres, como es hacer excursiones con sus maestros. ¿Por qué? Porque están totalmente sometidos a un estrés psicológico muy serio, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo, doctora. Inclusive, no sé, corríjame, por favor, en un cierto sentido,
estos dispositivos donde los chavales pasan mucho tiempo, pues ha transformado lo que es el concepto de comunicación y en cierta Absolutamente. forma ha deshumanizado lo que es el concepto de relaciones. Sí, es un impacto sobre el lenguaje extraordinario, ¿no? Yo hace unos años tuve ocasión de ver algunas teleseries mexicanas, que aquí llegan algunas, y algunas muy buenas, y me quedé impactada de cómo se ha transformado el lenguaje. El español que hablan los chicos y las chicas muy jóvenes mexicanos está como muy lleno de modismos y tal. Por supuesto, a los españoles les pasa igual, pero a mí me llamó poderosamente la atención porque era algo como muy extendido y muy pertinaz. Digamos, la destrucción de los elementos comunicativos en orden a la construcción de una manera de comunicarse que es básicamente agresiva, que es básicamente impactante, que lo que busca es el impacto, busca la reacción emocional. Y la verdad es que el mundo de las emociones está empezando a pedir socorro porque la gente necesita emociones positivas, emociones neutras, un poquito más neutras, necesita saber cómo defenderse ante emociones negativas, pero lo que no puede estar es todo el día a 100 por hora respondiendo a imágenes impactantes que le impiden en alguna manera pensar, reflexionar. Y ahí los maestros tienen, la escuela tiene mucho que hacer. Es difícil, pero hay que hacerlo. Sí, muy difícil porque en promedio he leído por ahí que los estudiantes de todos los países de la OCDE están en promedio de 4 a 6 horas pegados a estos cacharros y pasan más tiempo frente a ellos que frente a un maestro o en la escuela. Entonces, es increíble la cantidad que dedican los jóvenes y niños a estar con este tipo de violencia y de imagen y auditiva. Es un tipo de violencia, además, donde se desdibuja los perfiles del agresor y el agredido, en alguna medida, lo cual crea una confusión moral extraordinaria. Porque si todo el mundo hace cosas que objetivamente son negativas, el propio sujeto se plantea si él es raro, si él es un alienígena, porque encuentra esta agresión, esta fragmentación, esta violencia en el sentido de una rapidez de procesos que no puede procesar y que no le deja tiempo para la reflexión, no le deja tiempo para la lectura. La lectura ha sido un factor extraordinario en la formación de las mentes civilizadas porque, porque permite pensar, porque permite elaborar, porque no es una copia, porque es un gusto por la palabra, es un gusto por las ideas, ¿no? Pero esto, a la velocidad del TikTok, desaparece. Sí, así es, doctora. Y en ese sentido me lleva a la última pregunta que le quiero hacer. Digo, yo sé que es muy complicada, pero no puedo dejar de formularla. ¿Cómo construir convivencia en este tipo de contextos en donde pareciera ser que todos los factores que nos contextualizan atentan contra justamente lo que queremos, la convivencia? Yo creo que hay una cosa clave y es la formación permanente del profesorado. El profesorado tiene que ser un profesorado, tiene que ser muy motivado, tiene que amar lo que hace, tiene que implicarse, tiene que engancharse a la formación de los niños, a la educación de los niños. Con esto que estamos diciendo de que los niños están sometidos a la inmediatez de los estímulos digitales, no hay nada que guste más a un niño que un adulto inteligente, un adulto que le habla correctamente, un adulto que le pregunta, un adulto que se interesa por sus sentimientos, que se interesa por cómo está, que disfruta cuando él hace algo académico y está bien y le dice que y ese profesor le retroalimenta, ese maestro que le gusta su profesión y que está a gusto haciéndolo y que está preparado, claro, hay que saber, hay que formarse. La calidad está en la calidad docente. Nosotros estamos, cada vez que hacemos un proyecto de investigación, hacemos paralelamente un proceso de formación.
de formación de maestros, para que vengan con nosotros. Nosotros ahora estamos investigando el criterio y la sensibilidad moral a través de un programa que le llamamos Moral Me, que se traduciría por Cuídame, actúa positivamente conmigo, ¿no? Y tenemos a los maestros incorporados al proyecto de investigación para que el crecimiento en conocimiento que nosotros hagamos sea paralelo al crecimiento en competencia profesional que ellos hacen. Y es estupendo porque todos nos reconocemos que unos nos enseñamos a otros y que lo que queremos es aprender cosas nuevas y ellos quieren aprender a hacer ciberconvivencia. Porque si no tienen a un niño allí sordo y ciego que está en otras. Y hace falta que el niño no esté sordo y ciego. Hace falta que el niño esté vivo, hablante y oyente y entusiasmado. Totalmente de acuerdo, doctora Rosario, y yo lo diría de esta forma, el talón de Aquiles del proceso educativo en este tipo de contextos es quiénes son nuestros docentes. Es decir, no cualquiera puede ser docente, no cualquiera puede tener esa responsabilidad de estar frente a niños o adolescentes que están en proceso de su identidad, de modelos de conducta, de ciudadanos que van a ser. Entonces, totalmente de acuerdo, doctora Rosario. La formación del maestro debe ser la pasión del sistema educativo. Pero creo que por otro lado tampoco hay que ser estrictamente romántico, sino que esto vale tiempo, dinero, investigación y acción política. Las calles deberían estar en manifestación por dos tareas: la sanidad pública y la escuela pública de calidad, porque es la única manera de avanzar en civilización. Con esas palabras terminamos la sesión, doctora Rosario Ortega Ruiz, y gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos dado luz respecto a este tema, que ya es un problema de salud pública, me atrevo a decirlo, en la mayoría de los países, tanto desarrollados como no, y creo que las palabras, reflexiones, comentarios de una voz autorizada como la de usted, creo que nos van a dar mucho ánimo para seguir en este proceso. Es un placer, ha sido un placer, mi agradecimiento a la Sociedad de Docentes Universitarios y mi apoyo y mi gusto por haber participado con vosotros y que me hayáis escuchado y que me hayáis preguntado preguntas tan interesantes como la que me hace, doctor Anselmo. Pues nada, doctora Rosario Ortega, buenas tardes España, buenos días México y hasta la próxima, doctora. Buenos días, México.